Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículos 1 hasta el versículo 7, que habla acerca de la iglesia de Éfeso. El mensaje de la carta de la iglesia de Éfeso. Sí, les invito a que párense por reverencia a la lectura de la palabra. Los que pueden pararse, por favor, párense para leermos la Santa Escritura. Así dice la Santa Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden tomar su asiento. Como ya oramos, vamos a seguir con el mensaje. Amada iglesia, esta es una carta muy importante, que es la primera carta de las 7 iglesias que Juan, por instrucción del Espíritu Santo de Dios, revelado por el mismo Cristo, le lleva a la iglesia de Éfeso. Y vemos algo muy importante acá, y en pocas palabras Dios le da mucha instrucción. Vemos siempre que en las cartas hay un modelo que se sigue en las cartas de Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, no es que son iguales las cartas, son diferentes en detalles, pero hay una estructura que se repite en todas las 7 cartas. Por ejemplo, la salutación o el saludo que dice ahí en el inicio, al ángel de la iglesia en Éfeso. El saludo y esa salutación se repite en todas las 7 cartas. Otra estructura que vemos en esta carta es el título que Cristo da a sí mismo. Por ejemplo, ahí vemos el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El tercero punto sería el encomio de Cristo, que dice: sé tus obras y tu trabajo y paciencia, por ejemplo, ¿no? La cuarta cosa sería la condenación que Cristo da a esta iglesia o al ángel de la iglesia, diciendo: pero tengo contra ti que. Y siempre vamos a ver eso en las 7 cartas, con algunas excepciones que les voy a puntuar en un ratito. En quinto lugar, la estructura de la carta dice la advertencia y la amenaza de Cristo con su pastor y su iglesia, que dice: recuerda por tanto, por ejemplo, pues, si no, ¿no? Siempre está diciendo recuerda por tanto, pues, si no, es como ese ejemplo que tenemos en la carta de Éfeso. Y el sexto punto, que lo dividimos en 7 puntos, como esa estructura muy clara en todas las 7 cartas, la exhortación, como acompañando ya la estructura de la perfección, que es de los 7 siempre que va a repetir en Apocalipsis. Y tenemos acá como 7 puntos estructurales de esas cartas, que está muy clara en todas ellas. La sexta sería la exhortación de Cristo, como por ejemplo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en séptimo y último lugar, la promesa de Cristo: al que venciere le daré. Siempre dice eso:
a todas las iglesias. En ese ejemplo dice de comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. En cada iglesia, con la sola excepción de la Odisea, Cristo encuentra algo digno de recomendación. En 5 de las 7 encuentra algo digno de condenar. La excepción laudable es Esmirna y Filadelfia, ¿no? Pero volvemos acá al texto. Como usted ya tiene una visión de la estructura de las cartas, las 7 cartas que el Señor manda escribir a las 7 iglesias de Asia, vamos a examinar el texto de forma sencilla y rápida. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y acá hay muchas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ya he explicado que no en todos los lugares de Apocalipsis la palabra ángel va a aparecer como representando el pastor, pero acá en esas 7 cartas, el ángel de la iglesia, hay quien defienda que serían los seres espirituales, de hecho, ángeles en verdad que están ahí como protegiendo la iglesia, pero la corriente mayoritaria, que defiende, que ha estudiado en profundo ese término, que cuando se recomienda esa carta al ángel, está recomendando al pastor de la iglesia, está porque el ángel no tenía como leer la carta y entregarse la carta, si fuera un ser espiritual, a toda la iglesia. Entonces, cuando acá hay una amonestación, la amonestación está dándosela al ángel de la iglesia. Escuche cómo comienza el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? ¿Quién entrega ese mensaje? Ahí Cristo viene y titula-se a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. También estrella acá en Apocalipsis, en esos primeros 3 capítulos, como el mismo Cristo reveló a Juan en el capítulo 1 que estudiamos. Estrella acá representa ¿qué? Los pastores, los ángeles. Las estrellas representan a los ángeles. El mismo Cristo acá en el capítulo 1 le dio la interpretación. Entonces Cristo acá le explica, y esto para nosotros está clarísimo, y gracias a Dios que tenemos esa claridad explicada por el mismo Cristo a Juan, ¿no? Diciendo qué era lo que representaba, porque Juan vio uno que aseguraba en su mano derecha 7 estrellas y estaba paseando entre los 7 candeleros de oro, y él no entendía qué significa eso, Señor, y el Señor le explica que las 7 estrellas representan los 7 ángeles y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Entonces fíjese el versículo 1 que dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Los pastores están en las manos de Dios. Los 7 pastores acá están diciendo: yo soy aquel que gobierno la iglesia, yo soy el dueño de la iglesia, yo soy el que manda en la iglesia, yo soy el Señor de la iglesia. Está sobre mi mano derecha los 7 pastores de esas iglesias. Obviamente que 7 acá usted ya tiene en cuenta que es un número simbólico de completitud. Está diciendo: yo tengo a los pastores de mi iglesia, como 7 representando la completitud de la iglesia salva de Cristo, en mis manos. En mis manos. Y acá hay reprensiones. Ahora escuchen, y quiero que ustedes fíjense que esa reprensión está entregada al pastor, y obviamente se le entrega a la iglesia, porque el pastor es que entrega a la iglesia el mensaje de Dios. Entonces, el Señor viene no a la iglesia directamente, el Señor viene al ángel de la iglesia. Como dice capítulo 13 de Hebreos y 10, que nosotros pastores tenemos que dar cuenta de vuestras almas al Señor, ¿no? Por eso enseña que el miembro debe ser obediente a su pastor, para que ellos hagan eso con gozo y no gimiendo. En la traducción más en griego más fuerte es: y no gimiendo, y no con cansancio, y no con pesar, que lo haga con alegría. Entonces sea un miembro placeroso para tu pastor, amén.
que le ayude, que le ponga el hombro y que llevamos juntos el Evangelio del Señor Jesucristo y adelante la iglesia. Si no viene el Señor y nos reprende, así como está hablando el capítulo 1, que dice: el que tiene su diestra y que anda en medio, los estudiosos dicen que ese andar en medio, que pasea en medio de los 7 candelabros, que son las iglesias, no es que está ahí Jesús paseando así, no haciendo nada. Representa acá la figura del sacerdote en lugar santo, que daba mantenimiento al candelabro con 7 llamas para que nunca se apagara las llamas del candelabro en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces acá Jesús está como aquel que mantiene prendida la llama, el fuego del candelero, porque son de Cristo las 7 iglesias. No estamos hablando de una iglesia hereje, de una iglesia que no está, estamos hablando de una iglesia invisible. Obviamente que las iglesias, las 7 iglesias son visibles, pero representando, como siempre les digo acerca de los símbolos de Apocalipsis, representando la completitud de la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible, pastor? Es la iglesia que va a ser arrebatada por Cristo en su completitud. 2 miembros de acá, otros 5 de allá, otros 5 de Asia, otros 10 de no sé dónde, otros millones de no sé dónde, y de todo el mundo el Señor va a arrebatar su iglesia. Y no es que Dios tiene su iglesia ya salvada y listo, no hace falta reprenderla, corregirla. No, la iglesia camina un proceso de santificación. Siempre el Señor está exhortando, está enseñando, está manteniendo prendida la llama. No es nosotros que podemos mantenernos prendidos con la llama del poder del Espíritu. No, es Él que mantiene prendida esa llama en nosotros. Si no, ya estaríamos muy lejos de la presencia del Señor. Él está cuidando, velando por su iglesia. Y acá dice: yo conozco tus obras. Entonces, fíjese que la palabra está dirigida al ángel. Por eso usted va a comprender el versículo que mucha gente a veces lo confunde. El versículo siguiente, acá déjame ver, versículo 5, que les llama para arrepentirse. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa candelero? Parece que si está hablando directamente a la iglesia, está diciendo: yo voy a sacar la llama que está prendida en tu corazón, como yo voy a sacar el Espíritu Santo, yo le voy a sacar la salvación. No es eso, porque candelero acá, ¿qué representa? Iglesia. Está hablando al pastor, al ángel. Si usted no te corregir, yo voy a sacar la iglesia de tu cuidado. Si usted no enseña bien la iglesia, yo te voy a sacar los candeleros. Está hablando al ángel. Por eso a veces está mal interpretado ese texto, porque no está entendiendo, comprendiendo a quién está dirigida la carta. En el cabezal del versículo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que gobierna los pastores. Es así. Así que el pastor tiene una responsabilidad muy, muy grande frente a la iglesia, ante Dios. Si uno se descarría de la voluntad de Dios, el Señor está acá amenazando con sacarte el candelero, sacarte la iglesia. Usted no sirve para ser mi pastor en esa iglesia. Es algo así que está acá el ángel a través de Juan, que acompañaba a Juan, y a través de la revelación de Cristo está diciendo al ángel, al otro ángel, como pastor de la iglesia. Esa es la revelación a esa iglesia de Éfeso. Y ahí vienen sus correcciones, y todo eso es muy literal, en ese sentido de decir, de acusar y señalar los errores de la iglesia, y de reprender y de amonestar, ¿no? Cuando dice: y has sufrido, versículo 3, ¿no? Y has tenido paciencia. Mira, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ya expliqué que la paciencia acá en ese sentido
está llevándonos más al nivel de decir, soportar la aflicción, soportar la carga de ser cristiano. En el primer siglo, si usted apenas dijera que era cristiano, ya estaba dispuesto a ir a la horca, estaba dispuesto a poner tu cuello a la muerte, apenas por decirte que era cristiano. Y acá Cristo está reprendiendo y diciendo, yo conozco que usted ha tenido paciencia, ha soportado eso. Por hoy vemos en la iglesia muchas cosas que a veces si la iglesia, si el pastor reprende a un miembro, si le va un poco más fuerte con la escritura, no con caprichos, sino con que la Biblia dice, a veces uno se ofende. ¿En qué sentido podemos decir somos verdaderamente creyentes, cristianos? Si el Señor te exige un poquito más, da un pasito más adelante en la fidelidad, en la santidad. Apenas por decir que eran cristianos estaban dispuestos a morir. Y a veces uno dice, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Está hablando de boca, porque a veces si uno te pisa el callo, lo quiere pegar. No quiere sufrir el agravio. Como Pablo corrigía a la iglesia de Corinto diciendo, ustedes qué vergüenza son para el evangelio. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Quieren llevar tu causa afuera de la iglesia? ¿Acaso no hay entre ustedes presbíteros que pueden juzgar el caso de ustedes? Hombres íntegros que pueden mirar lo que está pasando entre ustedes, juzgar la causa. Pero ni siquiera era necesario eso. ¿Por qué? Porque ustedes no sufren al agravio, ¿no? Como si me da un cachetazo en la face derecha, ¿por qué no le doy la otra mejilla? Más o menos esas palabras de Cristo que Pablo está haciendo recordar a corregir la iglesia respecto a esos problemas que estaban teniendo la iglesia de Corintios. Pero vemos que a veces el cristiano está muy acomodado, ¿no? Está muy en la suya, no está comprometido con Cristo con respecto a decir, esa palabra es que gobierna mi vida, esa palabra es que rige mi vida. A veces uno te cierra en el tránsito y ya esa persona toma la autoridad sobre tu vida por las palabras que te dice a modo de gobernar lo que vas a decir vos. Te causa tanto enojo, te causa tanta rabia que a partir de ese momento usted está gobernado. Es como decir, él entró en la autoridad de tu corazón y cambió quien te gobierna. Usted ahí se explota. Dejaste que el otro, por su reacción mala, cambiaste el que rige tu vida. ¿Sabes? Sufrí el agravio. Te está hablando de todo, nombre. Recuerde la escritura, yo doy la otra mejilla. Eso es lo que rige mi vida. No voy a dejar que ese hombre diga lo que tengo que hacer ahora. El enojo que estoy sintiendo, porque va a sentir enojo. No estamos volando, no somos ángeles, somos seres humanos. Usted va a sentir enojo, va a entristecerte, pero dominar eso, gobernar eso. Te va a escapar algunas palabras, algunos momentos, pero el Señor te va a hacer arrepentir después. Ese era el momento que debería probar que soy cristiano. Es el momento justo de la prueba. Es el momento justo que yo justo soy quemado vivo. Ahora es el momento de decir, yo estoy con Cristo, como la canción que pedí a Rubén que cuando estuviéramos bautizados vamos a cantarla. He decidido seguir a Cristo. He decidido. La historia es tremenda, después les cuento. Pero es como decir, ¿qué clase de compromiso tenemos con Cristo? Esa es la clase de corrección, de amonestación, de exhortación que Cristo trae a la iglesia de Éfeso. Cristo cuida a su iglesia porque ama. No te quiere desgarrado, no te quiere descarriado, no te quiere andando de cualquier manera. Usted es un testigo vivo de la cruz de Cristo, como iglesia. Y ese mensaje hoy yo también le incluyo a los nuevos miembros que van a ser recibidos acá. Porque usted ahora va a representar a un pueblo que cuando escuche por las calles, la iglesia de Marco Paz es una iglesia seria.
Es una iglesia que vive la palabra de Dios en serio, desde el púlpito hasta nuestras vidas. Porque no sirve de nada venir a la iglesia, está acá y lindo, y usted baila y canta, y va a tu casa y miente y patea, y tu esposa, y de todas. No te sirve exactamente de nada. No tenés oído para escuchar la reprensión del Señor. Ya tiene comisión en tus oídos, ya no podés más ser reprendido, ser corregido. Y si el pastor se acerca y te hace una reprensión, chao, pastor, nunca más voy a esa iglesia. Yo sé que hay algunos que son novitos y a veces les duele mucho, y el Espíritu Santo va cuidando, y de a poco uno se enoja, después el Espíritu Santo va ayudando, el pastor va a visitar, va a suplir la necesidad de quizás emocional que uno se hirió. Pero eso se va internalizando en tu corazón. Yo tengo una nueva identidad. Eso se va reverberando, repitiendo en tu oído. Mi nueva identidad es hijo del Señor Jesucristo. Es hijo de Dios. Yo tengo una identidad. Que el Señor me reprenda, me corrija, como está hablando acá en la iglesia de Éfeso. Yo sé lo que ustedes han luchado, han peleado. Yo estoy en favor. Ustedes están peleando por la buena causa, así está diciendo. Pero también tengo contra usted algo. Regrese al primer amor. Algo pasa. Apenas 2 iglesias, Jesús no hace esa corrección. Oh, qué dichosos son, ¿no? Ojalá seamos nosotros una iglesia que el Señor diga, como reconociendo nuestras obras, diciendo: yo he visto que ustedes han peleado en contra los Balaíns. Por eso yo digo, hermanos, que cuanto a lo que sería ideología de género, ¿no? Los que tienen hijos en colegios seculares están sufriendo mucho eso, y que tienen los principios de Cristo en su corazón. Algunos hermanos me preguntaron: ¿y la iglesia católica, pastor? Es una de las iglesias que Cristo podría decir así: yo he visto que ustedes han peleado en contra de los Balaíns, en contra de los sodomitas, pero tengo en contra ti. Eso es. Entonces, en ese punto, ellos llevan el mismo principio que nosotros. No aceptamos ideología de género. Entonces, a lo mejor de tener tu hijo en un colegio secular que no está ni ahí para nada, que todo lo que viene está bueno, que no tiene gente de principios cristianos que lo defienden por su alma, vida y todo ahí, a causa de tus hijos que están ahí estudiando, y mayor tiempo de su vida están ahí con sus amiguitos y todo. Si no tenemos iglesias evangélicas suficientes para todos nuestros hijos, lleve a tu hijo a una iglesia católica que por lo menos en ese punto está defendiendo la verdad de Cristo. No estoy diciendo que somos ecuménicos, nada de eso, no me comprenda mal. Estoy diciendo que estamos viviendo tiempos en donde el que tiene un poquito de principio es valorado entre los que sirven a Dios verdaderamente. ¿Me explico? Hay gente de pose que podría tener sus hijos allá en el colegio de mis hijas, por ejemplo, en Martínez. Gente que tiene plata para poner sus hijos en capital, ahí los mejores colegios que se paga de cuota 25,000 pesos mensual. Los sacaron de ahí y los llevaron ahí, en ese colegio cristiano. Porque no buscan solamente calidad de enseñanza. Ellos buscan principios para sus hijos. Principios para sus hijos, porque faltan. Estamos viviendo tiempos difíciles, y cuando Cristo corrige a su iglesia, no quiera caminar como el mundo, hermanos, en nombre de Jesucristo. Humíllense bajo la corrección del Señor. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, el Señor dará de comer del árbol que está
en medio del paraíso de Dios. Acá hay una representación del árbol de la vida. Si usted vuelve a Génesis, vas a ver que es justo el árbol que cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, el Señor los expulsó del jardín y puso ángeles protegiendo ¿qué? El árbol de la vida. Está diciendo, el hombre ahora no vive más eternamente, el hombre no vive eternamente, no puede ganar la vida eterna a causa del pecado. Pero al que vencer, al que llegar hasta el final, al que perseverar hasta el fin, le haré comer del árbol de la vida. Tenéis vida eterna. Pastor, ¿cómo sabemos los que van a llegar hasta el fin? ¿Cómo sabemos los que van a perseverar hasta el fin? El que llega hasta el fin, ese es lo que sabemos. Cuando estuviéramos todos allá juntos. Esos son los verdaderos cristianos, que no vendieron su alma por dinero, por plata, por bienes, por nada. Estamos juntos, llegamos hasta el final. Solamente vamos a ver los que perseveraron cuando llegaron al final. Vamos a encontrarnos todos juntos. Vos también perseveraste, aleluya, gloria a Dios. Nos vamos a abrazar, saludar y glorificar a Dios en presencia del Señor. Ese grande día que está repleto por todo Apocalipsis, ustedes van a ver muchas veces, yo voy a hablar de ese advenimiento de la segunda venida de Cristo, será un día de alegría para los creyentes verdaderos. El creyente que está así más o menos, tembla cuando mira al cielo, cuando se recuerda la segunda venida de Cristo, que vendrá con poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. Y las naciones se lamentarán delante de Él. Se lamentarán. Yo estoy en desesperación. Dice Apocalipsis que ellos van a buscar a los montes y van a clamar a los montes. Caí sobre nosotros y ocultarnos de la faz del Todopoderoso. Porque Él viene hasta la tierra y bajó con gran ira. Toda la ira que Cristo tomó en la copa cerca del pecado va a caer sobre la tierra y va a traer condenación a todos. Pero este Dios Todopoderoso, para los siervos verdaderos del Señor Jesucristo, será un día de gran alegría para nosotros, de gran gozo, de gran felicidad. Vamos a alegrarnos cuando veremos a Cristo regresando en las nubes. Señor, ha terminado toda la pelea, toda la lucha, esta lucha en contra del pecado dentro de mi corazón, dentro de mi ser, esta pelea en contra de la carne, estos deseos, estas voluntades. Dios, esa batalla para santificarme, gracias, ha terminado, Señor. Llegó el momento de la glorificación. Ahí sí podemos decir, pare de sufrir. Ahí sí podemos decir eso. Será el único momento. Amén. Porque como dice el mensaje pasado, la tribulación es parte del reino de Dios. No hay tribulación, no hay reino sin tribulación. Es parte, es inherente. El que pertenece al reino de Dios sufre tribulación acá en la tierra. Toda la vida. Todo el tiempo. Amén. Acá cierro con eso. Dejamos las demás iglesias para adelante y vamos a proceder ahora con la recepción de miembros y el bautismo